flamante presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini, que con él vamos a hablar de todo lo que está pasando en la economía, si hay crecimiento, no hay crecimiento, el dólar, cómo afecta a la industria, en las importaciones, el empleo. Escuché en los últimos días que empresas importantes, industrias importantes habían suspendido o adelantado vacaciones del personal. También están los colegas, está Florencia Donovan, está Paz Rodríguez Niel y está Hugo Alconadamón. Con Paz Rodríguez Niel y con Hugo Alconadamón vamos a hablar fundamentalmente del tema más libra de este escándalo que se armó en Estados Unidos de acá por esta criptomoneda, que hubo novedades hoy, sobre todo en Estados Unidos. Hugo Alconada venía dando algunas primicias sobre este tema, pero hoy hubo novedades en Estados Unidos porque la justicia norteamericana amplió la acusación contra los creadores norteamericanos de la criptomoneda más libra. Acá, como decía recién, ya había habido un pequeño escándalo cuando el presidente difundió esta criptomoneda durante pocas horas. En su cuenta en Twitter, el presidente difundió que existía esta criptomoneda con un dejo de apoyo, aunque él lo niega ahora, y a las pocas horas le sacó ese apoyo. Esto significó que durante esas horas que estuvo este mensaje en Twitter, hubo gente que confió en el consejo del presidente o el mensaje, la difusión del presidente, apostó y perdió. Estamos hablando de millones de dólares. Ahora, quiero hacer una aclaración. En la justicia norteamericana no se está investigando al presidente argentino, ni se lo acusa de nada. Lo que apareció, y esta fue una primicia de Hugo Alconadamón, varias veces el nombre, en el juicio norteamericano, el nombre del presidente argentino y de su hermana Karina Milei. ¿Por qué? Por esta precisamente esta difusión que se había hecho en su momento de la criptomoneda. Y a la hermana, a Karina Milei, porque supuestamente ella tiene o tenía más contacto con los creadores norteamericanos de la criptomoneda que el propio presidente de la Nación. Esto es lo que está pasando en la justicia norteamericana. Acá en la Argentina hay dos procesos. Uno es judicial, está en la justicia penal, esto lo voy a hablar bien con Paz Rodríguez Niel, que está en el juzgado de María Servini, la jueza María Servini, que delegó la investigación en el fiscal Eduardo Tayano. Se sabe poco y nada, la verdad. Muy poco avance. Y el otro es un proceso político, porque es una comisión investigadora que creó la Cámara de Diputados, totalmente inútil. ¿Por qué? Porque hicieron una cosa elefantiásica, casi 30 diputados forman la comisión investigadora, pero eso sí, fueron muy justos. La mitad exacta es de la oposición, la otra mitad es del oficialismo y de los amigos del oficialismo. Entonces, como están empatados, ni siquiera pudieron nombrar las autoridades. No hay quien convoque a las sesiones, quien fije un temario. No hay nada. Digo, ¿para qué nombran? ¿Para qué designan una comisión que ni siquiera se puede reunir para elegir autoridades? Tan es así que a muchos se les escapa o se olvidaron que existe esa comisión. Porque claro, este país produce tantas novedades todos los días, algunas serias, otras innecesarias, que nos olvidamos de las cuestiones que importan. Entonces vemos por un lado a la justicia extranjera que avanza sobre los ciudadanos norteamericanos que promovieron que crearon esta criptomoneda y que podrían haber cometido delitos graves, según la ampliación de la denuncia que se hizo hoy. Y vemos por otro lado a una justicia argentina
que está investigando cuál fue la participación del presidente, Javier Milei, que no se mueve, yo creo que el propio presidente Javier Milei debería estar interesado en que esto se resuelva cuanto antes, porque es probable que él haya sido engañado en su buena fe y que eso justifique que en pocas horas pasó de difundir una criptomoneda a borrar el mensaje de la difusión. Pues si no, no se entiende. Y es necesario que se conozca también la participación de su hermana, de Karina Milei, porque es la persona con más poder en el país después de su hermano. Hay que saber qué papel cumplió Karina Milei y qué participación tuvo el presidente Javier Milei en que muchas personas se hayan confundido, hayan apostado y hayan perdido millones de dólares. Y yo no estoy haciendo ninguna acusación, porque la verdad es que el presidente Milei se jacta siempre de su honestidad y no hay por qué dudarlo. De hecho, cuando él asumió como diputado, me acuerdo, ustedes se acordarán también, él donaba el sueldo, no lo donaba, lo sorteaba al sueldo de diputado. Todos los meses hacía un sorteo, el que lo ganaba se lo entregaba al sueldo. Cuando asumió como presidente, lo primero que hizo es anunciar que él renunciaba a la jubilación que le tocará cuando termine de ser presidente, que es una jubilación especial que cobran todos los expresidentes. Él renunció. De hecho, el fin de semana en la rural, cuando estuvo en la posición rural, dijo que, hablando de su pasado en la actividad privada, dijo que a la actividad privada iba a volver después cuando dejara de ser presidente, porque claro, de algo tiene que vivir. Si renunció a la jubilación, de algo tiene que vivir. Así que no hay por qué dudar. Pero sí estamos en un país que viene de una larga historia, de haber vivido hechos graves, de haber vivido manejos deshonestos de los recursos públicos por parte del matrimonio Kirchner y también del menemismo. Y ahí quiero hacer una aclaración. Acá no está en duda el manejo de los recursos públicos en este caso. No hubo manejos de recursos públicos en este caso. Los recursos públicos no estuvieron en ningún momento en duda. Lo que hubo es si lo que la justicia tiene que ver es qué grado de influencia tuvo la participación del presidente con ese tuit para que muchas personas perdieran millones de dólares. Por eso es necesario, y el presidente debe estar interesado, en que esto se esclarezca. ¿Pudo haber sido engañado? Sí, claro que sí. Pero solamente la justicia argentina lo puede establecer. No es el gobierno el que va a decir, no, el presidente no tuvo nada que ver y ahí va a morir. No, es la justicia la que tiene que establecerlo en tiempo y forma. Y digo en tiempo y forma porque ha llegado la hora en que la justicia tiene que romper, la justicia argentina, esa rutina que juzga a los que perdieron el poder. Yo quiero aclarar que hubo una excepción que hay que hacerle un homenaje a esa excepción, que fue que se la juzgó y condenó a Cristina Kirchner, por lo que está presa en su casa, cuando ella era vicepresidenta de la Nación y la mujer más poderosa del país en el gobierno de Alberto Fernández. Esa fue una excepción, pero fue una excepción, porque yo me acuerdo que cuando Mauricio Macri llegó al gobierno, y no creo que Macri haya pedido nada de esto, porque tenía problemas mucho más graves que resolver, los jueces empezaron a mandar a exfuncionarios kirchneristas a la cárcel de Ezeiza, que le llenaron a la cárcel de Ezeiza. 4 años después, Macri pierde la reelección y esa misma justicia federal los pone en libertad y vacía la cárcel de Ezeiza. Pone en libertad a todos los kirchneristas
exfuncionario kirchnerista y vacía la cárcel de Ezeiza. No podemos seguir con una justicia que está un día con uno, otro día con otro, de acuerdo al poder que cada uno maneja. Eso no puede seguir siendo así. El presidente de la Unión Industrial